Continuamos con la clase, por favor, venga. Continuamos con la clase de ayer. Os recuerdo que era un ejercicio mega largo, que era una excusa para que yo fuese contando todos los distintos tipos de parámetros. Recordad que la palabra parámetros en el concepto de un estudio estadístico son las conclusiones del estudio estadístico, ¿vale? Y este ejercicio, del cual tengo ahí, conservamos la tabla, esa era la tabla ampliada, ¿recordáis? Que había dos tipos de tablas, la básica y la ampliada. Y ahora yo la iba a utilizar para empezar a hablar de los distintos parámetros que podíamos encontrar. Importante que recordáis lo que tenemos aquí abajo, que de esta tabla, las celdas inferiores, bueno, esta quizá no tanto, pero esta y esta serán claves en lo que os voy a contar. Vale, vamos a empezar con la que hicimos, si no recuerdo mal, lo último de la clase fue el diagrama de barra, que es el polígono de frecuencia, puede ser. Y vamos a empezar con el siguiente apartado, que eran los parámetros de centralización. Entonces, eso. Vamos a empezar con, ese era el apartado C. ¿Veis? 3, vale, sí. Sí, porque le puse 3. Venga, y vamos a hablar de los parámetros de centralización. Que el ejercicio, insisto, va a ser muy largo porque en sí no es un ejercicio, es una mezcla de teoría con ejercicio. El primer parámetro que vamos a hablar es la media. Ojo, la media no la vamos a llamar me, sino que la vamos a llamar x con una barra. Y vamos a dejar me para otro parámetro que es la mediana. Bueno, pues la media, que es un parámetro, por lo tanto es una de las conclusiones que siempre se busca en los estudios, se puede calcular de dos maneras, sin tabla y con tabla. Vamos a hacer primero el caso sin tabla. El caso sin tabla, que ya sabéis hacerlo, esto que me contará para darle un poquito de risa, ¿vale? Porque es muy fácil. Cuando yo voy a calcular una media, si son pocos datos, sería una pérdida de tiempo para mí formar toda esa tabla que tenemos a la izquierda, voy a generar todas las tablas frecuencias, sería una pérdida de tiempo. Porque ya sabéis calcular la media de sobra. ¿Cuál es la media, o cómo calcularía la media de 4, 5, 7 y 6? Se suma todo y se divide por el número de elementos que han sido contados. Entonces, en este caso, la media sería 4 más 5 más 7 más 6, y ahora divido entre, ¿cuántas respuestas había? 4. Pues entre 4. ¿Vale? Hacémelo con la calculadora. ¿Cuánto da? No. La calculadora, por favor. Encima de la mesa la calculadora. Lo último es 7 más 2, 6. 7 más 6. Sumas este con este con este y con este. Más 6. ¿5 con 5? 5. ¿Está 5 con 5? Sí. Vale. ¿Por qué sé yo que da 5 con 5? ¿De verdad que habéis tenido que utilizar la calculadora para esto? Me da una vergüenza ajena. Voy a hacer el cálculo de arriba. Joder, eso es más grave. A ver, 4 y 5, 9 y 7, 16 y 6, me da 22 entre 4. Simplifico y me da 11 medios. 11 medios es 5. Entonces, este es el caso sin tabla, pero nosotros lo vamos a aprender a hacer con tabla, ¿vale? Hemos puesto por aquí sin tabla y voy a borrar todo y ahora lo voy a hacer con tabla. Vale. Con tabla, ¿cuándo lo voy a hacer con tabla? Cuando sean muchos datos. Cuando sean muchos datos. Y entonces, la primera fórmula que nos aparece. La manera de calcular la media
cuando tengamos muchos datos y haya que tirar de una tabla, es acudir a esta fórmula. No hay que asustarse, hay que saber entender la fórmula. A ver, la copiáis. Y no os asustéis, hay que saber entenderla. Mirad, arriba ¿qué pone? Pone sumatorio de x sub y por f sub y, ¿verdad? Vale, pues esta es la celda sumatorio, la celda sumatorio de la columna x sub y por f sub y. No hay que asustarse. Vale, no se tiene que asustar porque es muy fácil. Sumatorio de x sub y por f sub y. Es decir, esta de aquí, esta, ¿la veis? Ya está. Entonces, ¿a qué sería igual la media? Ah, bueno, ¿y la n? ¿Dónde estaba la n? El sumatorio de la f sub y. Era este de aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué me quedaría? No, pero primero tal y tal. 38 entre 27. Da 38 dividido entre 27. ¿Y da? 1,40. Sí, más o menos. Pues ya está. Siempre con dos cifras decimales. Nosotros vamos a... queremos esto. ¿Vale? Eso de la... ¿Vale? Al otro de la calculadora. Saca la calculadora y trabajar y aquí la va apareciendo. ¿Qué pone? 1,40. ¿Queda claro cómo se calcula la media? Súper fácil. ¿Qué pasa? Que la media, hay veces que me dan números decimales, como ocurre aquí, y por el contexto de lo que estamos estudiando, no tiene sentido que la media sea. Imaginaos que estamos hablando de número de hijos en una familia. Y me dice que el número medio de hijos es 1,40, ¿no? Que le corta las piernas a la criatura. Entonces, hay veces que ese valor no lo puedo dar como un buen valor. La media es, como su propio nombre indica, lo que está en el medio, ¿vale? Entonces hay veces que ese valor no es para mí muy fiable y entonces acudimos a otros dos parámetros de centralización, que son los que vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Está entendido cómo se calcula la media en la tabla? La celda sumatorio de la columna x sub y para f sub y. Vamos a ver ahora un nuevo parámetro de centralización, que es la moda. Que os digo, que hay veces que hay que acudir a ella, pues porque el valor de la media no es un valor representativo para mí, porque me da decimales y no voy a cortar las piernas a una criatura. Entonces aparece otro nuevo, que es la moda. La moda la llamamos mo. Y ahora es muy fácil. Mo es la respuesta que más se repite. ¿Vale? Es como en la calle. La moda es llevar una mochila Vans. Ya está. Es que prácticamente la mayoría de los adolescentes llevan mochila. ¿Vale? Entonces, que sea la respuesta, ojo aquí para que no metamos la pata, que sea la respuesta quiere decir que es un valor de la columna. ¿Cuál es la columna que contenía las respuestas? X sub y. Es un valor de la columna X sub y. Y que más se repite significa que tiene el número más grande en la columna F sub i.
Porque las repeticiones, la columna que contenía las repeticiones, era la F minúscula sub i. ¿Cómo se llamaba matemáticamente la F minúscula sub i? Frecuencia absoluta. Hay que ir diciendo la palabra para que se vaya enterando. Entonces, ¿qué? ¿De qué? Pone, tiene el número. ¿Dónde? Debajo de más. Tiene el número más grande en la columna F sub i. Tiene el número más grande en la columna F sub i. Tiene el número más grande en la columna F sub i. Calcularlo es una chorrada. ¿Puedo quitar? Ven, lo quito. Es hacer lo siguiente. Mirad, tenéis la tabla aquí delante, ¿no? La columna de la F sub i es esta de aquí. ¿Me seguís? Hola. Vale. ¿Cuál es el número más grande que tengo aquí? 9. El 9, ¿no? ¿Dónde está el 9? Aquí. Vale. ¿A qué respuesta corresponde? Al 1. Pues ya está. La moda es 1. Para este ejercicio, mo es igual a 1. Repito cómo lo he hecho. Me voy a la columna de la F sub i. Localizo el número más grande, que era el 9. Y veo quién es su X sub i correspondiente. Y esa es la moda. ¿Vale? Yo he localizado aquí el 9 y me ha dado como respuesta el 1. Esta es mucho más sencilla. Vale, pero vamos a poner algo más. Vamos a poner lo siguiente. ¡Ojo! Un estudio estadístico puede tener más de una moda. Un estudio estadístico, ¿qué es lo que pasa? Venga, por favor. Un estudio estadístico puede tener más de una moda. Puede haber varias modas. La moda puede ser llevar zapatillas blancas y pantalones vaqueros. Dos cosas. Eso ocurre aquí también, ¿vale? Os voy a poner un ejemplito al lado para que entendáis que podemos tener dos modas. ¿Vale? ¿Y se pondrían con una coma o...? Sí, se ponen con una coma. Imagínate... Pedro, ¿seguimos con lo del ojo? ¿Vale? No, perdón, aquí pongo un 2. Mirad, un ejemplo, para que entendáis lo de bimodal, dos modas, bimodal. Mirad, si yo quiero localizar las modas de este estudio estadístico, tendría que irme a qué columna hemos dicho. A la F sub i. Las modas se localizan en la F sub i y se responde en la X sub i. Entonces, voy aquí a la F sub i y localizo el número más grande que hay. ¿Cuál es el número más grande que hay en la columna F sub i? ¿Cuál? El 5. ¿Pero qué pasa? Que hay dos. Hay dos números máximos, que son este y este. Vale, ¿a qué respuesta corresponden? A 1 y a... perdón, no, está mal, es el 3, ¿no? Es el 3, ¿no? Entonces, en este caso, diríamos que la moda es 1, o ponemos una i, o ponemos un 3. Una cosa. 1 y 3, o 1,3. Este sería un estudio bimodal, porque hay dos modas. Si hubiera 3 modas, ¿cómo lo llamaríamos? Trimodal. Y si hay 4 más, polimodal. Con 4 más ya van todos a poli. ¿Vale? ¿Entendido cómo es la moda? Pues vámonos a la mediana. Dime.
Hay que ver, Claudia, vamos. A ver, aquí lo tienes. Venga, cópialo. Ahí. Vamos a ver ahora la mediana, que es el tercer parámetro de centralización. Ya lo quito, ¿eh, Claudia? Vale. La mediana. Bueno, a la mediana se le llama me. La mediana es me. Y se puede calcular sin tabla y con tabla. Vamos a ver primero cómo se hace sin tabla, para después ver cómo se hace con tabla. Empezamos con tabla. Era un 3. Primero sin tabla. ¿He dicho con tabla? Bueno, empezamos con sin tabla. Sin tabla es cuando tenemos pocos datos. Vale, pues cuando tenemos pocos datos, lo mismo que os he dicho con el tema de la media, no nos renta hacer toda la tabla de frecuencia para poder hallar la mediana, porque hay otra manera mucho más fácil de hacerlo. Entonces es lo que vamos a ver ahora, cómo se hace sin tabla. Claro, sin tabla hay dos casos. El primer caso es cuando hay un número impar de respuestas. ¿Vale? Dentro de este caso, el caso de cómo calcular la mediana sin tabla, hay como dos situaciones. Si hay un número impar de respuestas, se hace de una manera. Si hay un número par de respuestas, se hace de otra manera. ¿Cuántas respuestas he puesto yo ahí? Hay 7, ¿no? Vale, pues para hallar la mediana, cuando tenemos un número impar de respuestas, se hace lo siguiente. Se escriben de nuevo ordenadas de menor a mayor. Entonces, yo lo voy a escribir ordenada de menor a mayor. Lo voy a poner debajo. Sería 1, después que vendría 2, después 3, después 4, después 5, después 6 y después 7. ¿Vale? Repito lo que acabo de hacer. Los reescribo, pero ahora en orden. De menor a mayor. ¿Y cómo se llama el parámetro que estamos calculando? La mediana. La mediana es aquella respuesta que cae en el medio. Voy a ver quién es la que cae en el medio. ¿Podría ser el 2 la que cae en el medio? No. Pero os voy a explicar el razonamiento de por qué no. El 2 no es el que cae en el medio porque a su izquierda ¿cuántas respuestas deja? Una. Y a su derecha un montón. Vale, ¿podría ser el 3? No, a su izquierda deja 2 y a la derecha 4. ¿Podría ser el 4? Sí, porque el 4 deja 3 para un lado y 3 para el otro. Pues esta es la mediana. La mediana es 4. Es el que cae en el medio. ¿Qué quiere decir? Que deja la mitad de la respuesta a la izquierda y deja la mitad de la respuesta a la derecha. ¿Otro ejemplito? Venga, ponemos otro. Pues, por ejemplo, os doy como respuesta 0, 1, 0, 0, 1. Ya está. 0, 1, 0, 0, 1. ¿Cuántas respuestas son? 5. ¿Número par o impar? Par. ¿Par? E impar. Impar. ¿Qué tengo que hacer para averiguar la mediana sin tabla? Volverlos a escribir en orden. Vale. Pongo un 0, otro 0, otro 0, un 1 y un 1. El que cae en el medio es este, ¿no? Pues esta es la mediana. La mediana es el que cae en el medio, que quiere decir que deja el mismo número de respuestas a un lado y al otro. Esto cuando es un número impar de respuestas. Vamos a ver ahora cómo se hace con un número par. Vale, voy a poner ahora un número par de respuestas.
Por ejemplo, pues 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues lo mismo que hicimos en el caso del número impar, hay que escribirlos en orden, de más pequeño a más grande. Entonces sería, ¿cómo quedarían ordenados? Sería 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2. ¿Está bien? Te voy a escribir las 8 respuestas, pero ahora en orden. Y ahora, cuando sea un número par de datos, hay que buscar los dos que están en el medio. Los dos que están en el medio, ¿quiénes son? Por ejemplo, atendeme aquí. Estos dos son... No, porque a su izquierda dejan uno y a la derecha uno. ¿Estos dos? ¿Son estos? Sí. Vale, pues localizo la pareja central. Y una vez que la he localizado, la mediana es la semisuma de esos dos. ¿Qué significa la semisuma? Que lo sumo... La semisuma es que lo sumo y lo divido entre dos semis en mitad. ¿Y qué da? Nos da 1. Y da 1. ¿No? 1 y 1, 2, entre 2, 1. Entonces, ¿qué es un número impar de datos? El que esté en el medio. ¿Qué es un número par de datos? Cojo los dos del medio y hago la semisuma. Vale, todo esto es cuando hay pocos datos. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver cómo se hace con muchos datos. Y tiene mucho que ver, escuchamos un momentito, tiene mucho que ver con lo que os he contado, de que es el que deja el mismo número de respuestas para un lado o para el otro, ¿no? ¿Sí o no? Dicho de otro modo, el que deja 50% de las respuestas a un lado y 50% de las respuestas a otro. La mitad y la mitad. Vale, pues vamos a ver ahora cómo se hace la mediana contable. Localizo aquí, sí, mediana. Ahora voy a borrar y vamos a ver la mediana contable. Pero antes de explicaros la mediana, os voy a explicar otro que voy a adelantar un poquito. Voy a hablar de los percentiles. ¿Recordáis cómo se llamaban a los percentiles? Era una P mayúscula con una K. ¿Suena? Son parámetros de posición. Dijimos ayer que había tres tipos de parámetros: de centralización, de dispersión y de posición. Pues para contar la mediana me voy a contar esto, porque vais a ver que la mediana es uno de ellos. Mirad, ¿qué es esto de P sub K? Pues significa lo siguiente. Si yo cojo las respuestas y las ordeno de la siguiente manera, pongo aquí el dato más pequeño. Y al final de la lista, el dato más grande. ¿Vale? Se llama P sub K aquel dato que queda a su izquierda el K% de las respuestas. Ahora pongo ejemplos concretos. Esto lo apuntáis. ¿Vale? La manera de saber qué es esto del percentil K es lo siguiente. El percentil K es cuando yo tengo los datos ordenados, empezando por el dato más pequeño y terminando por el dato más grande. P sub K es aquella respuesta que me deja el K% a su izquierda. Por ejemplo, ¿quién sería el percentil 10? Pues si este es el dato más pequeño, este es el dato más grande, el percentil 10 es aquel que deja a su izquierda el 10% de las respuestas. Si había 100 respuestas, ¿cuántas tiene que dejar a su izquierda? El 10%.
Pues la mediana es el que cae en el medio, habíamos dicho, ¿no? La mediana es el que cae en el medio. Y si cae en el medio, ¿qué porcentaje está dejando el izquierdo? El 50%. Por lo tanto, la mediana es el percentil 50. Acabamos de descubrir que el parámetro de centralización mediana es realmente el percentil 50, porque la mediana es aquella respuesta que queda a su izquierda la mitad de esto. Si a mí me dicen que en estatura tengo un percentil 50, ¿qué significa? Que estoy en la media, que estoy en la mitad de los datos del estudio. Si a mí me dicen que en peso tengo un percentil 80, ¿qué significa? Claro, significa que si aquí hemos ordenado los pesos de todas las personas de mi edad, el percentil 80 es el que ha dejado el 80% de respuesta. O sea que tienes un peso por encima de la media. ¿Entendéis cómo se interpreta eso? Entonces la mediana es el percentil 50. ¿Hasta ahí entendido? Dime, Toby. Que le pone nos pone el por ciento entre lo de la perspectiva arriba. Ahí. Aquí. No, ahí. Aquí respuestas de las respuestas. K% de las respuestas. K%. ¿Y dónde se busca esto? Lo vamos a poner aquí. Se busca en la columna por ciento subido. Se busca en la columna, Jaime, por favor. Se busca en la columna por ciento subido. Vamos a ver cómo se busca esto en la columna por ciento subido. Voy a la tabla. Tenemos aquí la tabla. Me voy a la columna por ciento subir y lo que debo hacer es, en esa columna por ciento subir, localizar cuál es el primer número que pasa de 50. Por ciento subir. Ahora, repito cómo se hace. Me voy a la columna de los porcentajes. ¿Vale? Me voy a la columna de los porcentajes, que es esta, ¿no? Por favor, atendedme. En la columna del por ciento subir, ¿cuál es el primer número que pasa de 50? El 59 es el primero que pasa de 50. Vale. ¿Y el 59 a qué respuesta corresponde? ¿En qué fila está? En la 1. Pues ya está. La mediana es 1. Así de fácil. La mediana, en este caso concreto, sería 1. Repito como lo hemos hecho. Me voy a la tabla. Voy a localizar la columna del por ciento subir. Identifico. En la columna tengo un montón de números. ¿Cuál es el primero que pasa de 50? Porque hay varios que pasan de 50. Localizo el primero que pasa de 50. Y una vez que lo tengo localizado, veo a qué respuesta de la columna de la X sub I, a qué respuesta corresponde esa la mediana. ¿Entendido? Vale. Pues con eso hemos visto cómo se calculan media, moda y mediana.